Hola, muy buenos días y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar de esta previa de la final de la Champions League. Una final inédita, es el primer enfrentamiento histórico entre Paris Saint-Germain e Inter. Una final, pues seguramente inesperada. Todos pensábamos en ese PSG-Barça, que habría sido una final brutal, pero el Inter acabó eliminando al equipo de Hansi Flick. Y bueno, pues una final que no suele ser tan habitual porque los equipos franceses e italianos se enfrentan poco en finales de Champions. De hecho, la última fue la temporada 92-93, cuando el Olympique de Marseille le ganó 1-0 al Milan con un gol de Boli. Así que esa fue la última final entre equipos franceses e ingleses. O sea, franceses e italianos, que diga. Bueno, pues se juega este mismo sábado, esta noche, 9 de la noche, en Múnich, en el Allianz Arena. Y bueno, pues el Paris Saint-Germain que vuelve a una final 5 años después, 2020, cuando cayó en Lisboa ante el Bayern de Múnich 1-0. El Inter es tricampeón de Europa, tiene tres Champions, la última conseguida en 2010 con José Mourinho en el Bernabéu 0-2 ante el Bayern de Múnich y además con un robo histórico ante el Barça en semifinales, que ese se habla menos. De Stamford Bridge escucho muchas cosas, pero de ese robo de 2010 se habla muy, muy poquito. El Inter viene de perder una final hace 2 años ante el Manchester City 1-0 con ese gol de Rodri. Y bueno, pues han tenido caminos bastante diferentes los dos equipos. Han tenido caminos bastante diferentes porque el Paris Saint-Germain tuvo una fase de liga bastante tumultuosa. Empezó mal, perdiendo partidos, pero luego se repuso con esa victoria ante el City, con esa victoria final en Stuttgart, acabó pasando a la ronda previa. Goleó 10-0 en el global al Brest, a su rival de la liga francesa y luego, bueno, pues eliminó al Liverpool en una eliminatoria bestial, la verdad. Consiguió en cuartos de final vencer a Aston Villa en una eliminatoria dura, pero que acabó pasando a pesar de perder en Birmingham. Y luego ganó los dos partidos al Arsenal, la verdad, haciéndolo bien y tomándose la revancha de la fase de liga donde perdió 2-0 en Londres. El Inter, bueno, pues por el contrario, llegó a esta final teniendo una fase de liga bastante tranquila, solo perdió un partido, 1-0 en el campo del Bayer Leverkusen, que además fue el único gol recibido en toda la fase de grupos. Luego le ganaron al Feyenoord en esos octavos de final, bueno, pues haciéndolo también fácil con un global de 4-1. Fueron capaces de vencer al Bayern en una eliminatoria dura, ganándole 1-2 en Múnich y empatando a 2 en casa ante en Milán. Y luego se impusieron al Barça en una eliminatoria emocionante, polémica y que tuvo de todo, con ese 3-3 en Barcelona y ese 4-3 en Milán. Y bueno, pues algún dato curioso más. Paris Saint-Germain es el tercer equipo francés que llega a dos finales. Llegó el Stade de Reims, que por cierto ha acabado descendiendo a segunda el pasado jueves, en año 55-56, llegó a dos finales, las perdió ambas contra el Madrid. El Marsella llegó en el 91 y en el 93, una la perdió, otra la ganó. Y el Paris Saint-Germain, bueno, pues consiguió llegar en el 2020, la perdió y en el 25 veremos lo que pasa. Es la séptima final de Champions para el Inter, que ha ganado tres y que ha perdido otras tres, y puede pasar de todo. Hay un dato que dice que siempre en el Allianz Arena, en Múnich, cuando hay una final hay un nuevo campeón. Por ejemplo, lo vimos en 2012 cuando el Bayern de Múnich perdió la Champions en casa ante el Chelsea, y el Chelsea consiguió su primer entorchado. Y es un partido, la verdad, de muchos contrastes y que puede pasar de todo. Veo un Paris Saint-Germain dominando, veo un Paris Saint-Germain teniendo el control, teniendo más protagonismo, más ocasiones, pero un Inter que compite espectacular, que tiene un bloque muy similar al de hace 2 años, que ya ha sabido perder este tipo de torneos y que puede saber ganarlos ahora. Y yo creo que va a ser una final muy, muy igualada. Quizás algo ligeramente favorito el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que sin duda junto con el Barça de Flick es el equipo que mejor juega en Europa, pero la Champions a veces se define por mínimos detalles. Los 11 probables, yo creo que nos salen de memoria. El Paris Saint-Germain saldrá con Donnarumma en portería, Achraf, Marquinhos, William Pacho y Nuno Mendes en defensa, con tres mediocentros, Joao Neves, Vitinha y Fabián, y arriba con Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola. Ninguna baja reseñable y todos disponibles en el Paris Saint-Germain. Y el Inter, bueno, pues que saldrá con Sommer en portería,
Pavard, Acerbi, Bastoni en línea de tres, con Dumfries, Di Marco de carrileros, Dumfries que fue un hombre importantísimo en la semifinal contra el Barça, Varela, Sanadoglu, Mkhitaryan y arriba Lautaro y Turán. Solo está la baja de Bisek. La verdad que bueno, pues es un partido que va a estar por detalles. Vamos a ver quién se impone en el centro del campo. El centro del campo del Inter es muy físico, muy destructor. Y el centro del campo del París es mágico, con Fabián, con Sean Neves y con Vitinha. Arriba también, bueno, pues las estrellas como aparezcan. Ousmane Dembélé está en un gran momento de forma y Lautaro siempre ha sido el goleador del Inter, puede ser muy importante. El balón parado es otro punto a tener en cuenta. El Inter marcó, por ejemplo, 2 goles a balón parado en Montjuic ante el Barça. El Paris Saint-Germain es algo que lo trabaja también bastante bien, así que puede ser importante. Luis Enrique, antes del partido, ha dicho que han crecido mucho esta temporada y que los jugadores han progresado, que la fuerza de voluntad del equipo es lo más importante, que todos los días se aprende algo y que la motivación es ganar la primera Champions de la historia del Paris Saint-Germain y hacer historia. Marquinhos habla de que es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Inzaghi dice que los jugadores están decididos a ganar y a aprender de esa derrota de hace 2 años. Y Lautaro dice que es el gran título que le falta a la Champions, así que también mucha motivación por ganarlo. Y vamos ya al pronóstico, me la voy a jugar, es complicado, va a ser una final muy igualada, del que tendréis vídeo esta noche, por supuesto, pero le voy a dar 55% al Paris Saint-Germain, 45% al Inter de Milán. 55% Paris Saint-Germain, 45% al Inter de Milán. Vamos a tener un gran partido y vamos a ver lo que ocurre con el arbitraje de Kovacs, que me gusta poquito, la verdad. Me la veo para una final. El rumano Itzvan Kovacs. Y vamos a ver lo que pasa en una final que puede ser histórica y que decidirá al nuevo rey de Europa. Hasta otra, Javier Ruiz, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer, como siempre. Adiós.